Eh, Queridos estudiantes, vamos a proceder a la segunda hora de nuestra reunión de hoy tarde y paso a la unidad 2, que tiene que ver con la notación y simbolización. Bien, entonces vamos a familiarizarnos con la notación a lo Church. Voy a darles las reglas para poder identificar cuáles son los alcances de los funtores y vamos a hacer una comparación entre esa notación a lo Church con otra notación que nos va a servir simplemente para familiarizarnos más con esta notación a lo Church y que luego no la emplearemos más en el transcurso del curso. Bueno, pero antes de eso, sí quisiera definir de una manera precisa lo que es una función. ¿Sí? Funtor es el símbolo de una función. La negación, la conjunción, el condicional, etcétera, son funciones de verdad. Entonces, ¿qué es una función? ¿Sí? Verán, este término está tomado de las matemáticas, es un término técnico que significa una relación entre dos conjuntos. Entonces, cuando hablamos de funciones, tenemos que pensar, en primer lugar, que tenemos dos conjuntos. A ver, voy a ponerle más bien acá. Bien, cada conjunto tiene sus elementos. El conjunto de la izquierda se llama el de los argumentos. Pero argumentos no en el sentido lógico, como un conjunto de premisas y una conclusión, que están relacionados con una regla de inferencia, eso no. Y discúlpenme si es que tal vez esta palabra les puede inducirles a una confusión. Yo simplemente les pido que tomemos esta palabra en el sentido matemático, ¿sí? Dejemos de lado la comprensión lógica de lo que es un argumento como sinónimo de inferencia, deducción, razonamiento. Aquí simplemente significa el conjunto de aquellos elementos que le vamos a dar a la función. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la función y a mano derecha los elementos que están en este segundo conjunto se llaman valores. ¿Sí? Nuevamente, valores no en el sentido de la axiología, como cuando hablamos de valores estéticos o valores éticos, sino nuevamente en sentido matemático. ¿Sí? ¿Qué es un valor? Es aquello que la función hace corresponder a los argumentos. ¿Sí? Entonces, veamos, tengo aquí, por lo tanto, dos conjuntos. En cada uno de ellos hay elementos. ¿Sí? ¿Cuántos elementos? Podrían ser infinitos, eso en general no está especificado, pero
la idea general de una función es que a determinados argumentos, nosotros a la función le damos argumentos, ya voy a poner ejemplos, a la función le damos argumentos y ella les hace corresponder a ellos con determinados valores, ¿sí? Entonces, eso es, podemos decir, acá, si no quisiera emplear la palabra argumento, pensemos en insumo, ¿sí? En inglés input, y acá el resultado, ¿sí? Pero estas últimas dos palabras que he escrito en el pizarrón no son técnicas, simplemente las pongo para facilitar su comprensión. ¿Sí? No les aconsejo, no utilicemos estas palabras, ¿sí? Aquí sería el output, ¿sí? Input y output. Entonces, la función es lo que relaciona un argumento con un valor, ¿sí? Ejemplos. Pensemos en la suma, ¿sí? La suma es una función. ¿Ya? Ahora, verán, la suma necesita dos argumentos, ¿sí? Uno a la izquierda y otro a la derecha. Aquí tanto los argumentos como los valores son números, ¿sí? ¿Ya? Bien, eso quiere decir que la suma va a recibir dos números. Por ejemplo, veamos, le damos el 1 y el 2, ¿sí? 1 más 2, ¿sí? Le damos esa pareja de 1 y 2 a la suma. ¿Qué es lo que hace la suma? Toma esos dos números y los envía sobre qué, ¿sí? Sobre el 3. ¿Ya? Entonces, eso es una función. Está relacionando argumentos con determinados valores. O sea, técnicamente se dice que dados determinados argumentos, la función los relaciona con un y solo un valor. Eso es la definición técnica de función. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasa si a la suma le damos 3 y 4? ¿Sí? ¿Con qué le relaciona la función a esta pareja? La respuesta es, ¿sí? A ver, le, 3 y 4 le doy a la suma y la suma lo que hace es correlacionar a esta pareja con el número 7. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una función en general. Ahora, ¿sí? Entonces, la función, resumiendo, es un tipo especial de relación, tal que a determinados argumentos, ¿sí? Les hace corresponder
determinados valores. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es una función de verdad? ¿Sí? Apliquemos esta definición general a la lógica. ¿Sí? En vez de hablar de números, ahora pasemos a valores de verdad. ¿Sí? Una función de verdad. ¿Sí? Entonces, en este caso, tanto el, el conjunto de los argumentos como el de los valores está, están constituidos por valores de verdad. ¿Sí? Permítanme, por simplicidad, utilizar la lógica bivalente. Veamos qué pasa con la negación. ¿Sí? La negación es una función de verdad. ¿Por qué? Porque a un determinado valor le hace corresponder un determinado valor y solo uno. Por ejemplo, si es que a la negación le damos la B, ¿con qué le hace corresponder? ¿Sí? Con la falsedad. ¿Sí? Y viceversa, si es que la negación toma como argumento la falsedad, entonces la negación le envía sobre lo verdadero. ¿Sí? Entonces, no verdadero es lo falso. No falso es lo verdadero. Veamos qué pasa con la conyunción. ¿Sí? La conyunción es una función diádica. Eso significa que toma dos argumentos. ¿Sí? Si es que a la conyunción le damos por ejemplo, verdad y verdad, ¿sí? Verdad y verdad, la conyunción a esta pareja le hace corresponder la verdad. Si es que a la conyunción le dáramos verdadero y falso a esta pareja, entonces la conyunción recibe verdadero y falso y les junta con lo falso. ¿Sí? Entonces es una función de verdad. Se supone que esto es algo objetivo, sucede en la realidad, no depende de ninguna mente. Y para expresar esas funciones utilizamos ciertas palabras o ciertos símbolos. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que ya hemos definido de modo preciso lo que es una función de verdad, un funtor es simplemente un símbolo de una función de verdad. Eso es un funtor. ¿Sí? Es decir, algo que se puede escribir, ¿sí? Que se expresa mediante un símbolo. En el caso de la disyunción es una letra, la B dentilabial minúscula. Ahora, veamos cuáles van a ser los símbolos que vamos a utilizar en este curso. Primero empecemos con la lógica sentencial. Para ello emplearemos tanto el sistema A3 como el sistema AJ. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bien, entonces
una fotito y borro. Entonces, veamos los símbolos que vamos a emplear. A ver, en primer lugar, empecemos con los functores monádicos. Tenemos dos negaciones. ¿Sí? La primera es, a ver, pongamos, bueno, y a ver, es el mero no. ¿Sí? La daga se lee no en absoluto o es totalmente falso. ¿Ya? Ahora, veamos el nombre. ¿Sí? La primera es negación simple o negación débil. ¿Sí? También se le llama negación natural. La segunda es negación fuerte, negación absoluta o negación total. ¿Sí? También se le llama supernegación. ¿Sí? Bien. Se la puede leer, es totalmente, bueno, ya está aquí. Es totalmente falso que y sinónimas, ¿sí? No es verdad en absoluto que, ¿sí? Bien, vamos a introducir dos funtores de afirmación, la L y la H mayúsculas. ¿Sí? La L se lee como es más o menos verdad que, ¿sí? Es en alguna medida verdadero que, ¿sí? Bien, esto está en el capítulo 1 de Rudimentos. Hay por lo menos unas 2 páginas de explicación de los símbolos que están en el libro. No vamos a utilizar todos, ¿sí? Solamente una parte de ellos. ¿Ya? Este símbolo es de afirmación parcial, ¿sí? Afirmación limitada, ¿sí? La H se lee es totalmente verdad que, ¿sí? Es 100% verdadero, es absolutamente verdadero, ¿sí? Y expresiones sinónimas. El cierto y verdadero las vamos a tomar como aproximadamente similares, ¿sí? Es un funtor de afirmación total o sobreafirmación, ¿sí? Afirmación absoluta, ¿sí? Que algo sea 100% verdadero. Ya, a ver, la negación
La negación total es que algo es 0% verdadero. Es decir, nada de nada de verdad. ¿Sí? Bien, estos son funtores monádicos. Hay también otro funtor que es la S mayúscula. ¿Sí? Se lee como es verdadero y falso. ¿Sí? Por lo tanto, está expresando la contradicción. ¿Sí? El, la S viene como de semiverdad, supongo. ¿Sí? Pero no solamente expresa una verdad parcial, sino la contradicción de ser verdadero y falso. El, tal vez emplearemos este símbolo ocasionalmente para algún ejercicio en cálculo de tautologías, pero no vamos a ver ningún teorema, no vamos a hacer demostraciones con respecto a este funtor. Si tienen interés en conocer sus propiedades, obviamente ustedes revisen en el índice de rudimentos y vean en qué capítulo se hacen las pruebas de las propiedades con respecto a este funtor. ¿Sí? Ahora, pasemos a los funtores diádicos. Tenemos la conjunción, la disyunción, el condicional. Eso es lo mismo que en la lógica clásica. Ahora, añadimos un segundo tipo de condicional, que es la flecha. ¿Sí? Bueno, esto se lee implica. Recuerden, en la lógica clásica, esta lectura también se aplica al condicional, pero eso sería un error en, en la lógica que vamos a manejar de Lorenzo Peña. La implicación es lo mismo que el simple condicional. La herradura echada es un condicional más débil que la implicación. La implicación es un condicional fuerte. ¿Sí? Eh, bien, ahora, otra manera de leer la implicación es, a ver, si es que vamos nosotros de izquierda a derecha, ¿sí? Es a lo sumo tan verdadero como. ¿Sí? Ya, me estoy refiriendo al antecedente y consecuente, ¿sí? A ver, P es a lo sumo tan verdadero como Q. ¿Sí? Es decir, la implicación es una comparación del grado de verdad de miembro izquierdo y miembro derecho. ¿Sí? Eso voy a expresarlo con el símbolo de menor o igual. Ya le doy la palabra a Ania. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, o sea, el valor de verdad de P es menor o igual que el valor de verdad de Q. ¿Sí? Ania, le doy la palabra. Profe, ¿esa no es la bicondicional? O sea, perdón, la flechita. ¿No es la misma regla que en la bicondicional? Que tenía que ser, los dos tenían que tener el mismo grado de verdad para que fuera verdadero. ¿No es lo mismo? La flechita no es la bicondicional. No, no, no. Verán, el bicondicional es la triple barra. Lo simbolizamos por la triple barra. Eso la implicación no es lo mismo que el bicondicional. El bicondicional se define por
que P entraña Q y a su vez Q entraña P, ¿sí? Pero como lo dice el nombre, el bicondicional está en función del simple condicional. En cambio, si es que queremos aplicar algo semejante a la implicación, ahí tenemos nosotros la equivalencia y para eso tenemos la I mayúscula. ¿Sí? Esto es equivalencia. ¿Sí? Perdón. Equivalencia. Eso significa que miembro izquierdo es tan verdadero como. ¿Sí? A ver. Es exactamente igual de verdadero que. ¿Sí? Entonces, la I podemos nosotros asociarle con el signo igual. La I es de identidad. Tener exactamente el mismo valor de verdad. Exactamente. ¿Sí? Y eso no es lo mismo que bicondicional. Estos dos funtores son diferentes, tienen distintas propiedades, al igual que no podemos nosotros confundir condicional con implicación. Tienen diferentes tautologías, diferentes teoremas, no son los mismos funtores. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, fíjense, hemos aumentado la implicación, la equivalencia y estos tres funtores monádicos. Cada uno de ellos tiene su propia tabla de verdad. Ya las introduciré en otro momento, después que nosotros nos familiaricemos con esta nueva simbología, con la notación a lo Church y podamos nosotros hacer ejercicios de simbolización. Les doy oraciones en castellano, ustedes les ponen con esta notación a lo Church, que ya voy a indicar las reglas, y una vez que ya dominemos esa notación simbólica, ahí sí pasaremos a la unidad 3, cálculo de tautologías. Ahí les mostraré las tablas de verdad de cada uno de estos funtores. ¿Sí? Aquí simplemente estoy introduciendo la lista de los nuevos símbolos que se añade a los que ya tenemos en la lógica clásica. ¿Sí? La lógica que manejamos no es más débil, no es menos abarcadora que la lógica clásica, es al revés. ¿Sí? Vamos a añadir más verdades, más teoremas. Y bueno, eso basado en primer lugar en que ampliamos nuestro vocabulario de la lógica. ¿Sí? El de la lógica es muy pobre, muy sencillo, muy reducido, lo que decía algún lógico, no recuerdo cuál, simplicidad pueril. Y pueris significa niño. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Para los demás símbolos que conocemos los dejamos igual, ¿verdad? Conjunción, disyunción, condicional. Esos los dejamos como lo que teníamos en lógica o cambian algo. Son los mismos, pero creo que Copy en vez de la conjunción creo que utilizaba un punto, o estoy mal. Sí, profe, utilizaba un punto, Ya, pero siempre usamos ese, así que nunca nos ya, referimos como el punto. perfecto. Entonces, estos tres, y la triple barra, estos pertenecen a la lógica clásica, y la negación de la lógica clásica es esta de acá, la negación total. ¿Sí? Por más que en Copy utilizaba, esto se llama la tilde, en realidad, nosotros y yo, pensando en que el curso de lógica clásica era simplemente la primera parte de una materia anual a 2 semestres,
cambié la notación que está en el texto de copy, precisamente porque la tilde no es negación total. Para la negación total tenemos la daga. Entonces, esos dos cambios hicimos para que al momento de llegar a este segundo semestre de lógica, no tengan problema en hacer la transición. ¿Sí? Bueno, entonces, estos negación débil, estos dos funtores de afirmación, implicación y equivalencia son nuevos. No hay en la lógica clásica. ¿Sí? Bueno, entonces voy a empezar a darles una visión general de lo que es la notación Allo-Charge. ¿Sí? Voy a borrar, voy a tomar una foto de este pizarrón y antes de pasar a lo siguiente. ¿Sí? Pues, queridos estudiantes, voy a introducir las reglas para manejar una nueva notación cuya finalidad es el ahorrarnos escribir demasiados paréntesis o corchetes, llaves. En vez de eso, Church se inventó esta notación que tiene poquísimas reglas y hace uso de un puntito, ¿sí? Que está haciendo las veces de un paréntesis izquierdo y a ese punto le vamos a llamar punto reforzante, ¿sí? Y esa es la razón por la cual a la conjunción no la simbolizamos por el punto, sino por la cuña, ¿sí? Bien, ahora empecemos. Verán, Church fue un lógico, tiene publicado un libro de lógica por los años 40, 50, y de ahí está tomado esta notación. Es muchísimo más elegante, más poderosa que la que maneja Copy. Ahora, veamos qué pasa con los funtores monádicos, como es la negación y los funtores de afirmación. Esos funtores monádicos se escriben a la izquierda de la oración a la que se aplica. Entonces, solo tiene un alcance, ¿sí? Alcance es aquella oración sobre la que se aplica ese funtor. Veamos entonces funtores monádicos, ¿sí? El alcance de un funtor monádico, ¿sí? Es la fórmula más corta que lo sigue, ¿sí? A ver, por ejemplo, si es que yo digo, a ver, no P o P. ¿Ya? Esta oración está escrita en notación Allo-Charge. Quiero averiguar, según esta regla, a qué se aplica la negación. Y ahí tengo dos opciones. ¿Se aplica esta negación a la disyunción o solamente a P? Entonces, esta primera regla me dice la oración más corta. ¿Cuál es la más corta? Simplemente P. Por lo tanto, el alcance de un funtor monádico es, ¿sí? Bueno, en este caso es una letra esquemática, pero en general solamente una negación no está afectando según esta primera regla, a una oración compuesta, sino a la fórmula más corta que lo sigue. Si es que yo quisiera que
el alcance de un funtor monádico sea algo más amplio que la fórmula más corta que lo sigue, en ese caso utilizo paréntesis. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda regla. ¿Sí? ¿Ya? Ustedes tienen la explicitación de estas reglas, tanto en rudimentos de lógica matemática como en introducción a las lógicas no clásicas. Ya les voy a poner las páginas respectivas para que ustedes eh, lean, estudien esas reglas y, por supuesto, haremos los ejercicios que hagan falta. Bueno, chicos, con esto acabamos la clase de hoy. Me despido, muchas gracias.